¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que no todos pueden ver? Una sensibilidad distinta, una intuición espiritual, un peso en el alma que no sabes explicar. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión especial con el cielo mientras otras solo viven una fe superficial? Si alguna vez te has sentido diferente, como si Dios hubiera depositado algo único dentro de ti, quédate, porque este mensaje podría confirmarte lo que llevas años sintiendo pero no te atreves a decir en voz alta. Hoy vamos a hablar de dones espirituales que no todos poseen, dones reservados para aquellos que han sido apartados desde antes de nacer. Dones que no se enseñan, no se compran, no se imitan, se revelan. Y cuando despiertan, sacuden tu vida entera. Tal vez ya los tienes, pero nunca supiste ponerles nombre. Tal vez están dormidos, y este es el momento en el que Dios quiere abrirlos. Lo que escucharás hoy no es motivación. Es revelación. Vamos a recorrer señales, experiencias, sensaciones profundas que solo los verdaderos elegidos comprenden. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué tu vida ha sido tan distinta, tan intensa, tan atacada y tan marcada por lo espiritual. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, despierta lo que sembraste en mí, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Hay verdades espirituales que no todos están listos para escuchar, pero si estás aquí, es porque algo en tu interior ya lo ha presentido. Hay dones que no se ven, pero se sienten, dones que solo despiertan en aquellos que fueron elegidos desde antes de entender su propósito. Quizá tú eres uno de ellos y aún no lo sabes. Hoy vamos a revelar señales, experiencias y manifestaciones que solo viven quienes cargan una marca divina. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría confirmar lo que tu espíritu ha estado intentando decirte desde hace años. Primera señal. La marca espiritual de los verdaderos elegidos. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a incomodarte sin razón aparente. No es tristeza, no es vacío, no es ansiedad. Es como una vibración silenciosa que te dice que no puedes vivir como los demás, que lo normal ya no te llena, que lo superficial te deja con hambre. Muchos lo confunden con confusión, pero esa incomodidad es una marca espiritual. Es la señal más temprana de que perteneces a un llamado mayor, de que tu espíritu ha sido separado para cosas que otros no pueden cargar. Los verdaderos elegidos comienzan así, sintiendo un desajuste con el mundo que los rodea. No importa cuántas veces intentes encajar, siempre sientes que hay algo diferente en ti. Creciste con una sensibilidad que no podías explicar. Percibías cuando alguien estaba mal aunque no dijera una palabra. Notabas el ambiente de un lugar antes de entrar completamente. Sentías cuando algo era correcto o incorrecto sin necesidad de argumentos. La gente a tu alrededor quizá te decía que eras exagerado, emocional o muy intenso, pero esa intensidad no era debilidad, era una señal. Los elegidos no ven el mundo como todos. Lo sienten antes de verlo, lo perciben antes de entenderlo. Es su espíritu reaccionando a realidades que otros no perciben.
La marca espiritual también se revela en tu historia. No tienes un pasado normal. Tu vida siempre ha estado rodeada de luchas, traiciones, quiebres internos, silencios largos en los que sentías que nadie te entendía. Muchos se preguntan por qué los elegidos enfrentan desafíos más fuertes desde muy jóvenes, y la respuesta es sencilla: Dios entrena a los que va a usar. Mientras otros viven vidas lineales, tú has atravesado valles que parecían interminables. Y aunque a veces creíste que esas batallas eran castigos, ahora entiendes que eran preparación. Cada herida abrió un espacio para que la gracia entrara. Cada pérdida arrancó de ti aquello que te iba a impedir avanzar. Cada silencio te enseñó a escuchar lo que no todos escuchan. Una de las características más fuertes de los verdaderos elegidos es que nunca se pierden completamente, aunque se alejen. Puedes haber pasado por temporadas de confusión, momentos donde buscaste llenar tu vida con cosas que ahora no te representan, decisiones que tomaste desde la oscuridad y la soledad. Pero algo dentro de ti siempre te llamó de regreso. No importa cuánto te alejes, cuánto falles o cuánto te ensucies, hay un hilo invisible que te trae nuevamente hacia Dios. Ese hilo es una marca. Es la evidencia espiritual de que no te perteneces completamente a ti mismo. Has sido reclamado por el cielo desde el principio, y esa reclamación jamás se cancela. Otro rasgo profundo de los elegidos es su hambre, esa necesidad de ir más allá. No te conformas con una oración superficial ni con una enseñanza ligera. Siempre sientes que hay algo más, una profundidad que todavía no has tocado, una verdad que no está en las palabras, sino en el espíritu. Mientras algunos se conforman con escuchar, tú quieres entender, sentir, experimentar. Cuando algo viene de Dios, tu espíritu lo reconoce antes que tu mente. Es como si algo dentro de ti dijera: esto es. Esa sensibilidad es un sello. Hay personas que escuchan predicaciones durante años sin percibir nada, pero tú con una sola frase puedes romperte, estremecerte o recibir una confirmación exacta. Los verdaderos elegidos también pasan por temporadas de aislamiento. Y no se trata de soledad emocional común. Es un aislamiento divino. Dios te separa, no porque estés siendo rechazado, sino porque te está formando. Hay amigos que se alejan sin explicación, oportunidades que se cierran de repente, ambientes donde ya no encajas. Desde afuera, parece que estás perdiendo, pero en el mundo espiritual estás siendo resguardado. El aislamiento es uno de los procesos más silenciosos pero más poderosos para los elegidos. Dios aparta a quienes quiere hablarles directamente. Aparta a quienes quiere elevar. Aparta a quienes no pueden ser contaminados por ambientes incorrectos porque cargan algo demasiado valioso. Quizá te ha pasado que sientes cosas que no sabes explicar. Te despiertas con cargas espirituales que no son tuyas. Percibes tristeza en personas que aparentan estar bien. Llora tu espíritu sin razón. Te inquieta lo que a otros les es indiferente. Y no estás roto. No estás sensible de más. Esa sensibilidad no es emocional. Es espiritual. Es una antena que Dios instaló en ti porque te quiere usar para ver lo que otros no ven. La marca espiritual siempre viene acompañada de percepción. Los elegidos no pasan desapercibidos en el mundo invisible. El cielo los reconoce y el infierno también. Por eso tus batallas siempre han sido más intensas. Hay otro detalle que pocos mencionan: tu vida nunca ha sido casual. Los lugares a los que llegaste, las personas que conociste, los momentos exactos que te sacudieron, todo ha tenido propósito. Si observas bien tu historia, verás líneas que antes no veías. Nada encajaba cuando estabas dentro del proceso,
pero ahora entiendes por qué Dios permitió aquello que parecía injusto, por qué cerró puertas que tú deseabas abrir, por qué quitó de tu camino personas que no querías dejar ir. Los elegidos no caminan por coincidencias, caminan por diseño. Y quizá la señal más reveladora de esta marca espiritual es que no puedes ignorarla. Puedes distraerte, correr, negar, esconderte, pero la marca te sigue. Te recuerda quién eres. Te incomoda cuando estás lejos de Dios. Te despierta cuando estás apagado. Te llama cuando estás confundido. Y aunque otros no lo comprendan, tú sabes que hay algo dentro de ti que nunca te deja descansar del todo. Algo te empuja hacia lo eterno, hacia lo profundo, hacia lo invisible. Ese algo es Dios mismo, recordándote que tú no eres común. Los elegidos llevan una sensibilidad especial, una historia marcada por el quebranto, una percepción elevada, una incomodidad santa, una intuición espiritual y una resistencia que no se explica lógicamente. Y todo eso no te lo ganaste. Te fue dado. Es la evidencia de que has sido escogido para cargar dones que otros no podrían sostener. Segunda señal. El don del discernimiento espiritual avanzado. Hay personas que ven más allá de lo que cualquiera podría explicar. Entran a una casa y algo en su pecho se aprieta sin motivo. Conocen a alguien por primera vez y sienten una paz profunda o un peso extraño que no pueden ignorar. Caminan por un lugar y perciben algo en el ambiente que nadie más nota. No es intuición común. No es percepción emocional. No es ser observador. Es discernimiento espiritual. Y cuando este don está activo, tu espíritu se convierte en una antena conectada directamente al cielo. El discernimiento es una de las señales más claras de que un elegido está despertando. A comienzos de la vida, suele confundirse con sensibilidad extrema. Muchos crecen creyendo que perciben demasiado, que exageran, que imaginan cosas. Pero la verdad es que ese demasiado nunca fue debilidad. Fue entrenamiento. Desde pequeño, tu espíritu aprendió a registrar lo invisible, intenciones, atmósferas, cargas, sombras, luces, presencias. Nada de eso era casual. Dios estaba afinando tus sentidos mucho antes de que tú supieras cómo usar ese don. Este discernimiento no solo aparece en ambientes espirituales. Se manifiesta en cosas tan simples como una conversación. Mientras otros escuchan palabras, tú escuchas intenciones. Mientras otros ven sonrisas, tú ves corazones. Mientras otros confían en apariencias, tú percibes verdades ocultas. A veces no sabes explicar por qué algo te inquieta, pero lo sientes como una alerta interna. Esa alerta no es miedo, es el Espíritu Santo protegiéndote. Hay momentos donde este don funciona tan rápido que parece instinto. Antes de que alguien termine de hablar, ya sabes si su energía es genuina o si hay algo oscuro escondido. Antes de entrar a un lugar, tu espíritu ya reaccionó. Antes de aceptar una invitación, ya sentiste un no silencioso dentro de ti. Es impresionante cómo opera ese discernimiento cuando está despierto, no necesita detalles, necesita disposición. El espíritu habla en microsegundos, y tú lo percibes como una suave presión en el pecho, un pensamiento breve, una inquietud repentina, una claridad súbita. Es un lenguaje espiritual que solo los elegidos aprenden a interpretar. Una característica profunda de este don es que no se apaga, incluso cuando tú quieres ignorarlo. Puedes racionalizarlo, justificarlo, reprimirlo, pero vuelve. Vuelve cuando estás a punto de tomar una mala decisión. Vuelve cuando estás cerca de personas que no te convienen. Vuelve cuando estás por entrar en ambientes que parecen inofensivos pero no lo son.
El discernimiento no descansa porque no es un talento, es una asignación. Y una vez activado, se convierte en una voz interna que te protege incluso cuando tú no sabes de que te está protegiendo. Muchos elegidos pasan por una etapa donde sienten que detestan el desorden. No soportan ciertos ambientes, ciertas conversaciones, ciertos hábitos. No toleran la doble intención, la manipulación, la falsedad, el abuso emocional. Piensan que simplemente maduraron, pero no es madurez, es discernimiento afinándose. Cuando Dios eleva este don, comienzas a sentir rechazo espiritual por cosas que antes tolerabas. No porque seas mejor que nadie, sino porque tu espíritu ya no puede mezclarse con energías, influencias o personas que bloquean tu propósito. Otra señal poderosa es cómo reaccionas ante el dolor ajeno. No solo escuchas lo que alguien dice, sientes lo que calla. Sabes cuando un corazón está roto aunque su rostro esté sonriente. Sabes cuando alguien necesita consuelo aunque pretenda que está bien. Sabes cuando una persona es peligrosa aunque nunca haya mostrado agresividad. Y no se trata de prejuicio. Es discernimiento emocional espiritualizado. Es la habilidad divina de percibir la condición del alma más allá de lo que el cuerpo expresa. Hay un nivel aún más profundo del discernimiento, el discernimiento de atmósferas. Este es el nivel donde puedes sentir cuando un lugar ha sido contaminado espiritualmente. Enciendes una luz sin encenderla realmente, porque basta con tu presencia para percibir lo que ahí se mueve. Puedes identificar cuando un ambiente está cargado de paz o lleno de opresión. Puedes sentir cuando una casa necesita oración, cuando una habitación guarda heridas, cuando un lugar ha sido marcado por algo oscuro. Y lo sabes sin que nadie te lo diga. Tu espíritu lo registra como si fuera un olor invisible, un cambio de temperatura, una sensación en la espalda. Nada de eso viene de ti, viene del don. Otra faceta poderosa es que quienes tienen este don suelen detectar mentiras sin evidencia. No necesitan escuchar contradicciones ni revisar pruebas. Simplemente lo saben. Esa certeza molesta a muchos, pero es una protección divina. Hay relaciones que nunca prosperaron en tu vida no porque fueras problemático, sino porque tu espíritu detectó algo que tu mente todavía no podía nombrar. Tu discernimiento evitó traiciones, manipulaciones, pérdidas, puertas equivocadas. Muchas veces has salvado tu corazón sin darte cuenta. También existe el discernimiento sobre influencias espirituales. Es la capacidad de identificar cuando alguien está bajo ataque, cuando una persona está oprimida, cuando hay una presencia espiritual negativa operando en un ambiente. No necesitas ver sombras. Lo sientes como un choque, una incomodidad, un peso en el aire. Y aunque eso asusta al principio, después entiendes que no es para temer, es para interceder. Dios no te muestra lo invisible para asustarte, te lo muestra para prepararte y usar lo que te dio. Quienes cargan este don también aprenden a distinguir las voces internas. Saben cuando algo viene del ego, cuando viene del miedo y cuando viene de Dios. Esa claridad es única. Hay personas que pasan toda su vida confundiendo su voz interna con la voz divina. Pero tú sabes diferenciarlo. Cuando Dios habla, aunque sea en silencio, tu espíritu lo reconoce como si una cuerda interna vibrara. Esa vibración es inconfundible. Ahora bien, el discernimiento no solo te muestra lo negativo. También te revela lo que es puro. Te muestra quien trae paz verdadera. Te permite identificar personas enviadas por Dios. Hay seres humanos que ves por primera vez y sientes una conexión espiritual inmediata, una paz, una liviandad. No sabes por qué, pero algo dentro de ti dice, aquí hay luz.
Eso también es discernimiento. No todo es alerta, también es reconocimiento. Muchos elegidos sufrieron en el pasado porque no entendían esta sensibilidad. Creían que había algo mal en ellos. Que pensaban demasiado. Que se tomaban todo muy a pecho. Pero no era debilidad. Era entrenamiento espiritual. Era Dios moldeando tu espíritu para convertirlo en un radar. Y ese radar ahora es crucial para tu asignación. El discernimiento no te fue dado para juzgar a otros, sino para proteger, guiar, interceder, cuidar tu propósito y reconocer lo que es del cielo y lo que no. Cuando este don se madura, se convierte en una herramienta poderosa. Ya no te abruman las percepciones, sino que las gobiernas. Ya no te confundes con tus emociones, sino que escuchas la señal correcta. Ya no temes lo invisible, sino que lo reconoces y lo enfrentas desde la luz que llevas. Y lo más poderoso es que, a medida que creces en intimidad con Dios, el discernimiento se vuelve aún más nítido. No porque te vuelvas más analítico, sino porque el Espíritu Santo te habla con mayor claridad. Si este don te describe, no tengas miedo de aceptarlo. No todos lo tienen. No todos pueden cargarlo. Pero si Dios te lo dio, es porque te necesita alerta, sensible y preparado. Lo invisible no te asusta porque tú naciste para caminar en medio de ello. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es una de las marcas más poderosas de un verdadero elegido. Tercera señal. El don de la intercesión profunda que estremece el cielo. Hay personas que no oran, arden. No elevan palabras hacia el cielo, empujan el cielo hacia la tierra. No oran desde la mente, oran desde las entrañas. No necesitan un micrófono, una plataforma ni un espacio especial. Donde están, algo se mueve. Donde se arrodillan, lo invisible responde. Esa intensidad no es aprendida ni imitada. Es un don. Un don que pocos cargan porque su peso no es ligero. Es el don de la intercesión profunda, esa capacidad espiritual que hace temblar lo que otros ni siquiera perciben. Un intercesor no nace en calma. Nace en tormenta. La mayoría de las personas que cargan este don pasaron primero por temporadas de dolor que parecían interminables. No entendían por qué lloraban tanto, por qué sentían tanto, por qué cargaban dolores que no eran suyos. Creían que eran emociones desordenadas, pero no lo eran. Era sensibilidad espiritual en su forma más pura. Antes de que Dios confíe a alguien la carga de otros, primero permite que esa persona sienta su propio quebranto hasta las raíces. ¿Por qué? Porque solo quien ha sido roto profundamente sabe orar profundamente. Cuando este don está activo, una oración simple puede convertirse en una batalla. Estás en la cocina, en el trabajo, caminando por la calle, y de repente sientes un peso en el pecho. Una urgencia repentina. Un nombre que aparece en tu mente sin explicación. Un llanto que te sube por dentro aunque no estés triste. No puedes ignorarlo. No puedes posponerlo. Es como si el Espíritu Santo te dijera, ora. Ahora. Ese ahora no es negociable. El cielo te asignó una brecha y tú eres el muro entre el ataque y la vida de alguien. Eso es interceder. Muchos intercesores no saben que lo son hasta que alguien les dice, te estuve en mi mente todo el día, justo oraste por mí cuando más lo necesitaba, sentí paz después de que hablaste conmigo. No entienden cómo lo hicieron, pero sí entienden cuando sucede. Porque en el momento exacto en que oran, sienten un alivio, una liberación, una presión que desaparece como si hubieran drenado una carga espiritual que no pertenecía a ellos. La intercesión no es solo oración intensa,
es sensibilidad extrema al mundo espiritual. Es sentir cuando una persona está bajo ataque sin que lo diga. Es percibir cuando una familia está siendo oprimida aunque todo parezca normal. Es llorar por alguien que ni siquiera conoces porque el espíritu te está mostrando una batalla ajena. Es despertar en la madrugada sin razón y entender que algo te está llamando. Los intercesores experimentan interrupciones divinas. No son accidentes. Son asignaciones. El don de la intercesión también se manifiesta en sueños. Muchos intercesores reciben avisos espirituales mientras duermen, situaciones, rostros, escenas, peligros que no entienden del todo pero que saben que deben llevar a oración. Se despiertan con urgencia, con inquietud, con un sentido de responsabilidad que no se apaga hasta que oran. Esa es otra señal clara, el intercesor no descansa hasta que el cielo se mueve. No es obsesión, es obediencia. No es ansiedad, es propósito. Otra característica profunda de los intercesores es su capacidad de sentir el dolor emocional de otros como si fuera propio. No observan el sufrimiento ajeno desde lejos. Lo experimentan. Lo cargan. Lo procesan. Es como si Dios les prestara por un momento el corazón de la persona por la que deben orar. Por eso lloran, por eso tiemblan, por eso sienten presión. No es sentimentalismo, es transferencia espiritual. Dios permite que sientan el peso para que puedan aligerarlo. Hay oraciones que no son bonitas, no están bien estructuradas, no suenan teológicas, pero son oraciones que levantan muertos espirituales, que rompen cadenas, que abren portales, que cierran puertas del enemigo. Oraciones que salen de un suspiro, de un gemido, de un rugido interno. Romanos 8 habla de esa intercesión donde el Espíritu ora a través de nosotros con gemidos indecibles. Esa es la esencia del don. No es elocuencia, es profundidad. No es forma, es fuego. Los intercesores también son personas que sienten ataques espirituales más fuertes que otros. No porque estén débiles, sino porque el infierno sabe lo peligrosos que son. Un intercesor despierto puede desbaratar planes enteros de oscuridad antes de que se manifiesten. Puede cubrir a su familia y evitar tragedias. Puede detener ataques mentales, emocionales y espirituales sobre personas que ni siquiera saben que están bajo ataque. Por eso, cuando alguien carga este don, el enemigo intenta cansarlo, aislarlo, confundirlo o distraerlo. Si apaga al intercesor, apaga un muro de contención. Sin embargo, algo poderoso ocurre cuando un intercesor madura espiritualmente. Ya no se desgasta como antes, aprende a discernir qué cargas son suyas y cuáles no. Aprende a separar emoción de asignación. Aprende a escuchar la voz de Dios con precisión. Aprende a descansar en Él cuando la carga se hace intensa. Aprende a proteger su espíritu. Aprende a entender que no está solo, que el peso no es suyo sino del cielo. La madurez transforma la intercesión en una herramienta precisa y poderosa. Una de las señales más hermosas de este don es que los intercesores ven resultados. Aunque no siempre lo vean físicamente, lo sienten. Sienten cuando el ambiente cambia, cuando la carga se rompe, cuando la batalla se gana. A veces reciben confirmaciones exactas, un mensaje inesperado, una llamada, un testimonio. Otras veces simplemente experimentan un alivio tan profundo que saben que el cielo respondió. El intercesor no necesita aplausos. No busca reconocimiento. Su mayor recompensa es sentir el clamor cumplido. Y algo más, los intercesores atraen a los quebrantados. La gente herida se acerca a ellos sin saber por qué.
Personas que nunca hablan de sus problemas terminan abriéndose con ellos porque sienten seguridad. Los intercesores cargan una atmósfera de consuelo, autoridad y paz. El espíritu dentro de ellos es un refugio. Pero quizá la señal más clara de este don es la siguiente: cuando un intercesor no ora, lo siente. Siente que algo falta, que algo no está resuelto, que algo se quedó pendiente. Es como una alarma interna que no se apaga hasta que se pone de rodillas. No importa si está cansado, si tuvo un día difícil, si no sabe exactamente por qué debe orar. Cuando el Espíritu lo llama, Él responde. Y cuando responde, el cielo se mueve. Si te identificas con estas señales, no ignores este don. Eres un guerrero silencioso, un protector invisible, un muro espiritual que sostiene más vidas de las que imaginas. Tus oraciones no son pequeñas. Tus lágrimas no son débiles. Tus cargas no son locura. Todo eso es propósito. Todo eso es poder. Todo eso es el Espíritu Santo intercediendo a través de ti. Cuarta señal. El don de escuchar la voz de Dios sin necesidad de señales externas. Hay personas que no necesitan ver un milagro para creer, ni una señal visible para moverse, ni un mensaje audible para obedecer. Basta con un susurro interno, un pensamiento que no venía de ellos, una paz repentina en medio del caos, una convicción silenciosa que desarma toda duda. Ese es el don. La capacidad de escuchar a Dios sin que el mundo se dé cuenta. Una sensibilidad espiritual tan fina que el alma reconoce la voz del cielo incluso cuando todo afuera está en silencio. Para muchos, escuchar a Dios es un misterio. Esperan un trueno, una visión espectacular, una confirmación dramática. Pero los elegidos, ellos lo oyen diferente. Lo escuchan en lo cotidiano. En la quietud de la madrugada, en una frase aparentemente simple, en un pensamiento que ilumina la mente, en una palabra bíblica que salta como si estuviera viva. No es imaginación. No es intuición humana. Es comunicación espiritual. Es el Espíritu Santo hablando sin que la boca se abra. Uno de los rasgos más claros de este don es que Dios te habla en la forma exacta que necesitas. A algunos les habla en paz, a otros en urgencia, a otros en claridad repentina. A veces es algo tan sutil que solo quien carga este don puede percibirlo. No es una voz física, pero es más real que cualquier sonido. Es una impresión que no puedes ignorar, un pensamiento que no puedes soltar, una verdad que se instala sin permitir duda. Esa certeza viene de arriba. Muchos elegidos han experimentado esto desde pequeños. Había momentos donde sentían que algo les decía: no vayas, no digas eso, detente, espera. Y aunque no entendían, obedecían y se salvaban de situaciones que nunca imaginaron. Esa guía silenciosa era Dios. Un Dios que se revela a quienes están llamados a caminar en propósito, no en confusión. Los que tienen este don no caminan a ciegas, caminan guiados. Sus pasos están marcados por una voz interior que no necesita gritar para ser escuchada. Hay una experiencia común entre quienes tienen esta gracia, las coincidencias que no son coincidencias. Versículos que aparecen en el momento exacto. Personas que dicen una frase que responde lo que estabas preguntando en secreto. Momentos donde sientes que todo se alinea de un modo tan perfecto que solo puede ser Dios. Esa sincronía divina es una de las formas más profundas en las que Él habla. No con ruido, sino con dirección. También ocurre que, en momentos de angustia, cuando las emociones están en caos y parece que no hay salida, de repente llega una paz que no puedes explicar. Una calma que no coincide con tus circunstancias.
Es como si una mano invisible apagara la tormenta por dentro. Esa paz no es emocional, es una palabra de Dios sin palabras. Es su voz diciendo estoy contigo, aunque no la escuches físicamente. Otra manifestación de este don es como Dios interrumpe tus pensamientos. Estás preocupado, perdido en tu mente, imaginando lo peor, y aparece una frase corta que te rompe por dentro. Una frase que no estabas pensando, que no estabas buscando y que te confronta o consuela de manera inmediata. Esa es la forma más silenciosa y poderosa de su voz. No entra por la lógica, sino por el espíritu. Quienes cargan este don empiezan a distinguir la voz de Dios de sus propias emociones. Saben que la voz divina no empuja, guía. No confunde, aclara. No acusa, corrige con amor. No te llena de miedo, te llena de certeza. La voz de Dios tiene un sello, te transforma. Incluso cuando te confronta, te eleva. Incluso cuando te corrige, te sana. Incluso cuando no te dice lo que quieres, te da lo que necesitas. Una de las señales más hermosas de este don es cómo Dios confirma sus palabras. No siempre en el momento, pero sí a través de circunstancias específicas. Si Dios te dijo espera, lo verás en oportunidades que se detienen. Si Dios te dijo avanza, verás puertas que antes estaban cerradas abrirse sin esfuerzo. Si Dios te dijo cuida tu corazón, sentirás claramente cuando algo no es de Él. La voz de Dios siempre se confirma. Siempre produce fruto. No genera caos, sino dirección. Quienes escuchan a Dios de esta manera también sienten cuando Él se calla. Ese silencio no es ausencia, es entrenamiento. Es Dios enseñándote a confiar, no en la emoción del momento, sino en la palabra que ya te dio. Muchos elegidos confunden el silencio con abandono, pero es al revés. El silencio es uno de los lenguajes más profundos del cielo. Es como un maestro que deja que el alumno resuelva la prueba porque sabe que puede hacerlo. Dios no se aleja cuando calla, se manifiesta cuando esperas. Otra característica poderosa de este don es la sensibilidad a los pensamientos que no son tuyos. A veces recibes una idea que jamás habrías pensado. Una solución que no estaba en tu lógica. Una visión que no podías haber imaginado. Y entiendes que no vino de ti. Esa es la sabiduría del cielo entrando en tu interior a través de su voz. Muchos elegidos descubren este don cuando empiezan a ver que sus decisiones cambian. Ya no deciden por impulso, emoción o miedo. Deciden por dirección. Sienten que algo por dentro les dice este es el camino. Y cuando lo obedecen, todo fluye. Cuando no lo obedecen, todo se complica. Con el tiempo aprenden a confiar más en esa dirección interior que en cualquier consejo humano. Los que escuchan la voz de Dios sin señales visibles también desarrollan una disciplina espiritual. No es que busquen la voz, es que buscan al Dios de la voz. La intimidad abre la frecuencia. La obediencia la amplifica. La quietud la vuelve clara. Cuanto más se acercan, más precisos se vuelven. Y quizá lo más impactante de este don es esto: cuando Dios te habla, tu espíritu lo reconoce antes que tu mente. Es como si toda tu alma respondiera al mismo tiempo. Una electricidad espiritual recorre tu interior. Un calor, una claridad, una sensación de que esto viene de lo alto. Es un sello que no se puede falsificar. Si tienes este don, no lo dudes. No eres inestable ni emocional. Eres sensible al cielo. Dios te escogió para caminar guiado, no confundido. Para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Para vivir por revelación, no por vista.
Y mientras más lo escuches, más fuerte será la dirección, más claro el propósito y más profunda tu conexión con él. Quinta señal. El don de la autoridad espiritual que incomoda las tinieblas. Hay personas cuya presencia habla antes que sus palabras. Gente que entra a un lugar y el ambiente cambia sin que hagan nada. No levantan la voz, no imponen su opinión, no buscan protagonismo, pero su sola existencia incomoda lo oscuro y trae paz a quienes están en guerra interna. Esa atmósfera que cargan no viene de ellos. Es autoridad espiritual. Un sello invisible que Dios coloca sobre aquellos que han sido procesados, quebrantados y fortalecidos para cargar su presencia de una manera que otros no entienden. La autoridad espiritual no es personalidad fuerte. No es tener carácter intimidante. No es liderazgo humano. Es presencia. Una presencia respaldada por el cielo. Los que cargan este don no tienen que demostrar nada, porque la unción que llevan habla por ellos. Y lo más sorprendente es que muchas veces ellos mismos no se dan cuenta. No saben por qué la gente los respeta sin explicación, por qué los niños se acercan a ellos con confianza, por qué los oprimidos sienten alivio a su lado o por qué ambientes pesados se alivian cuando llegan. Pero lo saben en el espíritu, hay algo distinto. Este don se manifiesta desde temprano en la vida, aunque no siempre es evidente. Son personas que siempre han tenido una capacidad natural para calmar situaciones, para traer orden, para parar conflictos, incluso sin proponérselo. Su calma es contagiosa. Su silencio es profundo. Sus palabras llevan peso. Cuando hablan, no hablan desde la emoción, hablan desde el alma. Y esa trascendencia espiritual se siente. La autoridad espiritual casi siempre surge después de un largo proceso. Dios no la entrega a cualquiera. La autoridad viene después del desierto, no antes. Viene después del quebranto, de la prueba, de la renuncia, de la soledad. Cada lágrima, cada pérdida, cada traición, cada noche donde pensaste que no ibas a volver a levantarte, todo eso te forjó. Dios no da autoridad a quien no ha sido procesado, porque la autoridad no es para inflar el ego, sino para liberar a otros. Las personas con este don pasaron por temporadas donde sintieron que nadie los veía, donde todo lo que hacían era ignorado, donde se sintieron menospreciados, invisibles. Pero en el reino espiritual estaban siendo levantados. El silencio de esas temporadas no fue abandono, fue entrenamiento. Dios estaba afilando su carácter para que cuando llegara el momento, su sola presencia fuera suficiente para romper cadenas. Una de las señales más fuertes de este don es que los ambientes se revelan cuando llegas. Si hay algo oscuro, lo sientes. Si hay una presencia densa, tu espíritu lo percibe. Si hay alguien con malas intenciones, lo detectas antes de que lo muestre. No porque seas desconfiado, sino porque tu espíritu ha sido entrenado para gobernar atmósferas. El infierno reconoce la autoridad antes que tú. Y es por eso que muchos de los que cargan este don han sentido rechazo sin explicación. Hay personas que se sienten incómodas a su lado sin motivo. Gente que los evita, que los critica, que intenta apagarlos, que se levanta contra ellos sin razón. No es personal. Es espiritual. La luz incomoda a quienes han aprendido a vivir en sombras. La autoridad sacude a quienes se sienten amenazados por ella. Tu espíritu provoca reacciones que tu cuerpo no entiende. Otra señal profunda de este don es la capacidad de traer paz en los momentos más caóticos. Cuando otros entran en pánico, tú te vuelves más sereno. Cuando otros pierden el control, tú encuentras claridad. Cuando todos se desmoronan, tú te mantienes firme. Esa firmeza no es humana,
Es espiritual. Es el Espíritu Santo sosteniéndote desde dentro. La autoridad no se nota en la victoria, se revela en la crisis. Las personas con autoridad espiritual también tienen el don de desarmar argumentos sin entrar en conflicto. No tienen que gritar para ser escuchados. No tienen que imponerse para ser respetados. No tienen que manipular para influir. Su presencia basta. Cuando hablan, lo hacen con una convicción que no viene de su mente, sino del cielo. Una palabra suya puede detener discusiones, romper mentiras y aclarar confusiones. No porque sean elocuentes, sino porque están respaldados. Y algo poderoso ocurre cuando oran. No oran con fuerza, oran con dirección. Sus palabras no tiemblan, gobiernan. Su oración no describe el problema, lo confronta. Su clamor no es emocional, es una orden espiritual. Cuando oran, los ambientes cambian. Cuando interceden, los ataques retroceden. Cuando declaran, las tinieblas ceden. No porque tengan poder propio, sino porque Dios ha decidido respaldar cada palabra que sale de sus labios. Este don también se manifiesta en cómo reaccionan los espiritualmente oprimidos. A veces basta con que entres a una habitación para que una persona en conflicto se incomode. O que alguien con intenciones ocultas te evite. O que alguien que lucha con cargas espirituales se quiebre sin que digas nada. La autoridad no siempre se ve, pero siempre se siente. Otra característica de este don es que quienes lo cargan no buscan reconocimiento. No quieren ser la figura central. No quieren los reflectores. De hecho, suelen evitar la exposición. Prefieren el silencio, el servicio, lo oculto. Pero aún así, Dios los pone en lugares donde su autoridad es necesaria. A veces a través de conversaciones inesperadas, a veces como consejeros de personas en lucha, a veces como columnas espirituales para otros. Ellos no buscan gobierno, Dios se lo entrega. Los que cargan autoridad espiritual también tienen una relación íntima con la obediencia. No negocian con Dios. No negocian su propósito. No negocian su integridad. Saben que con mayor autoridad viene mayor responsabilidad. Y por eso caminan con un temor santo que los lleva a vivir con disciplina, pureza y sensibilidad espiritual. La autoridad no es un privilegio, es un peso que administran con reverencia. Y quizá uno de los signos más hermosos es que los niños, los quebrantados y los espiritualmente sensibles sienten confianza a su lado. Los niños reconocen la luz sin filtros. Los oprimidos sienten descanso. Los que buscan dirección sienten claridad. Y los que están en guerra sienten refugio. La autoridad espiritual no oprime, libera. No aplasta, levanta. No intimida, protege. Si todo esto te describe, no lo dudes, tú no cargas carisma, cargas presencia. No cargas habilidad, cargas respaldo. No cargas fuerza propia, cargas unción. Y esa autoridad no apareció por casualidad. Fue formada en el silencio, en la prueba, en el dolor, en la espera. Fuiste procesado para gobernar en lo invisible. Tu espíritu fue preparado para ser un punto de luz en medio de territorios donde otros no podrían resistir. La autoridad espiritual no se explica con palabras. Se siente. Y cuando alguien la lleva, toda la creación lo reconoce. Sexta señal. El don de la sabiduría divina que no viene de la mente humana. Hay personas que cuando hablan no solo responden, revelan. No son necesariamente las más estudiadas, ni las que tienen más experiencia, ni las que usan palabras complejas. Pero cuando abren la boca, algo en el ambiente se ordena.
Su voz trae claridad donde había confusión, calma donde había ansiedad, dirección donde había caos. No es su inteligencia. Es sabiduría divina. Una sabiduría que no viene del razonamiento, sino del espíritu. Una sabiduría que no se aprende, se recibe. Este don es uno de los más sorprendentes, porque se manifiesta en momentos que nadie espera. Puedes estar en medio de una conversación normal, escuchando un problema, una duda, una inquietud profunda, y de pronto, palabras que jamás habías pensado salen de tu boca con una precisión que te sorprende hasta a ti mismo. No lo razonaste, no lo planeaste, no lo buscaste. Simplemente lo dijiste. Y sabías que no vino de ti. Esa es la marca silenciosa de la sabiduría espiritual. Quienes cargan este don suelen ser personas observadoras, pero lo que ven va más allá de los detalles. Ven el corazón del asunto. Ven lo que otros ignoran. Ven lo que está escondido detrás de lo evidente. No necesitan horas para analizar, necesitan segundos para discernir. Mientras otros se pierden en complicaciones, ellos van directo al centro del problema. Es como si una luz interna iluminara aquello que parecía oscuro o enredado. Esa luz no viene de la mente, sino del espíritu. Pero lo más impresionante de este don es cómo ayuda a otros sin buscar impresionar a nadie. Hay quienes, con una frase simple, abren puertas que estaban cerradas en el alma de alguien. Con una breve reflexión, sanan heridas que la persona llevaba años acarreando. Con una sola palabra, aflojan nudos que parecían imposibles de desatar. La sabiduría de Dios no suena espectacular, suena exacta. Los que cargan este don muchas veces no se sienten sabios. De hecho, suelen considerarse personas sencillas. Algunos incluso han pasado años sintiéndose inadecuados, creyendo que no tenían suficientes conocimientos o habilidades. Pero Dios usa lo que el mundo considera pequeño para hacer cosas grandes. La sabiduría divina opera mejor en corazones humildes porque no hay orgullo que la contamine. Por eso, quienes más poderosamente la manifiestan son los que menos creen que la tienen. Otro rasgo claro de esta sabiduría es su efecto inmediato. Cuando alguien la recibe, lo sabe. No genera duda, genera descanso. No crea ruido, crea orden. Quien escucha se queda en silencio por un momento, como si algo hubiera encajado dentro de él. Es como cuando un puzzle complicado encuentra su pieza faltante. Esa sensación de ahora lo entiendo es uno de los frutos más preciosos de este don. Esta sabiduría no solo habla al presente, también habla al futuro. Hay momentos donde te encuentras diciendo cosas que la persona entenderá por completo meses después. No porque tú lo sepas todo, sino porque el Espíritu Santo habla a través de ti con profundidad profética. Y cuando el tiempo pasa, esa persona regresa diciendo, ahora entiendo lo que me dijiste aquel día. Este tipo de sabiduría no es humana. Es celestial. Los verdaderos portadores de este don también tienen la capacidad de ver caminos donde otros solo ven muros. Encuentran soluciones creativas, inesperadas y estratégicas. No porque estudien mucho, sino porque el Espíritu les muestra rutas que no estaban en la mente de nadie. A veces, incluso la gente más experimentada se queda sorprendida diciendo, ¿cómo no pensé en eso antes? Lo que para otros es complicado, para ellos es claro. Esa claridad es una manifestación directa de Dios. Este don también opera de manera poderosa en situaciones de conflicto. Cuando dos personas no logran entenderse, cuando un ambiente está cargado de tensión, cuando las emociones están tan mezcladas que nadie puede pensar con claridad, la sabiduría del cielo entra como un rayo de luz. Una frase, una pregunta,
Una observación dicha en el momento exacto puede desactivar una batalla entera. Los que cargan este don tienen la capacidad de bajar el ruido emocional y elevar la comprensión. No porque sean pacificadores naturales, sino porque su sabiduría corta la confusión como una espada. Otra señal clara de este don es que las personas te buscan sin que tú lo pidas. Necesitan hablar contigo. Quieren tu opinión. Quieren tu consejo. No saben exactamente por qué, pero sienten que tú ves lo que ellos no ven. Se sienten seguros. Se sienten comprendidos. Se sienten vistos. La sabiduría divina atrae porque alivia. No juzga. No aplasta. No complica. Aclara. Quienes tienen este don también sienten una carga profunda por decir la verdad, incluso cuando es incómoda. No buscan agradar, buscan liberar. No acomodan el mensaje para no ofender, pero tampoco hieren. Su sabiduría es firme y suave al mismo tiempo. Dice lo necesario, no más, no menos. Saben cuándo hablar y, lo más importante, saben cuándo callar. Porque la sabiduría no solo se manifiesta en palabras, también en silencios. Hay algo más hermoso: quienes cargan este don escuchan antes de hablar. Tienen la capacidad de percibir lo que la persona no dice, de leer entre líneas, de captar la emoción detrás de la palabra. Y cuando responden, lo hacen con una precisión emocional que sana. La sabiduría espiritual tiene empatía incorporada. No es fría ni técnica. Es compasiva, humana y divina al mismo tiempo. Este don también se manifiesta en la propia vida del elegido. Cuando enfrentan decisiones importantes, pueden ver las consecuencias de un camino antes de tomarlo. No necesitan vivirlo para entenderlo. Dios les muestra. A veces a través de una intuición profunda, otras a través de una visión mental, otras a través de una paz repentina o una incomodidad tremenda. Esa dirección es una extensión misma de la sabiduría del cielo. Y aunque este don es poderoso, también conlleva un peso. Porque quienes lo cargan muchas veces sienten frustración al ver que otros no entienden lo que para ellos es tan evidente. Pero ese contraste no es para que se desesperen, es para que comprendan que su visión no es común. Lo que para ellos es claro, para otros puede tomar años. Por eso la paciencia es clave. Y quienes llevan sabiduría espiritual suelen tener una paciencia que sorprende hasta a ellos mismos. Muchos que poseen esta gracia han sido criticados o subestimados por personas que no comprendían la profundidad de lo que decían. Pero no importa quién los haya ignorado. Dios no. Él depositó en ellos una palabra que corta, una visión que guía, una claridad que ilumina. Y cuando llega el momento correcto, el cielo los usa para desbloquear destinos, sanar caminos y abrir entendimientos. Si te reconoces en esto, no dudes. No estás adivinando. No estás exagerando. No es suerte, ni coincidencia, ni intuición fuerte. Es sabiduría divina fluyendo a través de ti. Dios te está usando como un canal para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Te está usando para guiar a quienes están perdidos, para consolar a quienes están abatidos y para iluminar caminos que otros no pueden ver. Este don no se siente como un peso cuando fluye, se siente como propósito. Y cuando lo abrazas con humildad, Dios te confía aún más. Porque la verdadera sabiduría no exalta al que la tiene, exalta al que la dio. Y tú fuiste elegido para llevarla. Séptima señal. El precio espiritual que solo los que cargan dones verdaderos conocen. Hay una verdad que casi nadie dice cuando admira a una persona ungida, cuando escucha a alguien con discernimiento,
cuando ve a alguien con autoridad espiritual o cuando recibe una palabra de sabiduría que les cambia la vida. Todos ven el don, pero pocos conocen el precio. Todos celebran la unción, pero ignoran las lágrimas que la formaron. Todos buscan la manifestación, pero nadie menciona el desierto que la precedió. Y esta es la realidad más cruda de los verdaderos elegidos. Antes de que Dios te confíe un don, primero te pasa por un proceso. Y ese proceso, aunque nadie lo vea, te marca para siempre. El precio espiritual no es castigo. Es formación. Pero la formación de un elegido nunca es suave. Nunca es cómoda. Nunca es superficial. Dios no trabaja por encima, trabaja en lo profundo. Él no moldea tu apariencia, moldea tu alma. No pule tu talento, pule tu carácter. No fortalece tus habilidades, fortalece tu espíritu. Y eso, por más hermoso que suene, duele. Duele en lugares que nunca confesaste. Duele en áreas que creías sanas. Duele donde más te resistías a soltar el control. La mayoría de las personas que cargan un don espiritual poderoso pasaron por temporadas donde se sintieron completamente solos. No era soledad física, era soledad del alma. Aunque estuvieran rodeados de gente, había un silencio interno que pesaba. Se preguntaban por qué Dios parecía distante, por qué las oraciones no se sentían, por qué las puertas no se abrían, por qué las personas que amaban se iban. No sabían que esa separación era necesaria. Dios aparta a quienes quiere usar. No para castigarlos, sino para purificarlos, para afinar su sensibilidad, para romper dependencias que nunca podrían sostener un propósito tan grande. Hay un tipo de dolor que los elegidos conocen muy bien, el dolor de ser incomprendidos. Cuando cargas un llamado que otros no entienden, inevitablemente vivirás momentos donde te sentirás ajeno incluso entre los tuyos. Te verán como exagerado, como emocional, como complicado, como demasiado sensible. No saben que esa sensibilidad es parte del don. No saben que esas emociones profundas son antenas espirituales. No saben que esa intensidad es el lenguaje con el que Dios te formó. Y aún así, ser incomprendido duele. Pero ese es uno de los precios más altos, aprender a caminar con Dios incluso cuando nadie más camina contigo. Otra parte del precio es la injusticia. Las personas que cargan un don verdadero suelen pasar por situaciones injustas, traiciones silenciosas, heridas que nunca buscaron. Y no es casualidad. Dios usa la injusticia para enseñar dependencia, para romper el orgullo, para forjar humildad, para enseñar a confiar en Él y no en el aplauso humano. Antes de darte autoridad, Dios te permite experimentar situaciones donde no puedes defenderte solo, donde no puedes controlar el resultado, donde solo Él puede ser tu justicia. Es en ese fuego donde nace una autoridad que no puede ser falsificada. Y si hablamos de precio, debemos hablar del quebranto. El quebranto no es algo que el mundo entiende. Para el mundo, romperse es fracaso. Para Dios, romperse es preparación. Los elegidos han tenido momentos donde sintieron que su alma estaba hecha pedazos, donde lloraron sin voz, donde se derrumbaron por dentro aunque nadie lo viera por fuera. Pero ese quiebre abrió un espacio que antes estaba lleno de ego, de heridas ocultas, de autosuficiencia. Y fue en ese espacio donde el Espíritu Santo sembró dones que solo pueden crecer en un corazón rendido. El precio también aparece en la forma de pérdidas. No siempre son pérdidas de cosas materiales, a veces son personas, relaciones, oportunidades. Dios quita lo que te estorba antes de entregarte lo que te corresponde. Quita conexiones que drenan tu espíritu, quita amistades que te frenan,
quita ambientes que apagan tu fuego. Y aunque en el momento duele, después entiendes que no era rechazo, era protección. Cada pérdida que atravesaste dejó un vacío que Dios llenó con propósito. Las temporadas de silencio también forman parte del precio. Hay momentos en que Dios calla. Momentos donde, aunque busques, no encuentras respuesta inmediata. Momentos donde sientes que estás caminando a oscuras. Pero ese silencio tiene propósito. Dios te quiere enseñar a reconocer su voz sin depender de sensaciones, a sostener tu fe sin depender de estímulos, a caminar por convicción y no por emoción. Los que escuchan la voz de Dios claramente un día, son los mismos que pasaron por temporadas donde escuchar no parecía posible. El precio incluye también la guerra espiritual. Personas con dones fuertes enfrentan batallas que casi nadie entendería. Ataques mentales, emociones intensas sin explicación, noches de insomnio, confusión repentina, resistencia en áreas específicas. No porque estén débiles, sino porque lo que cargan despierta conflictos en el mundo invisible. El enemigo no ataca a quien no amenaza. Y tú fuiste una amenaza desde el día en que naciste. Esa guerra no te destruyó porque Dios estaba contigo. Pero dejó cicatrices. Cicatrices que no se ven, pero que te recuerdan quién te sostuvo. Otro precio profundo es la renuncia. Para sostener un don, en algún momento de la vida Dios te pidió entregar algo. Un sueño, una persona, un camino, una identidad que no era tuya. Dios siempre pide algo antes de dar algo mayor. No para robarte, sino para liberarte. Él no puede confiar dones eternos en manos que todavía están aferradas a lo temporal. Los elegidos aprendieron a soltar incluso cuando no entendían. Y cada renuncia abrió una puerta nueva. Y quizá uno de los precios más difíciles es la transición. Esos momentos donde Dios comienza a cerrar etapas, incomodar tu espíritu, mover piezas internas sin avisar. Transiciones que no se explican con palabras, pero que lo cambian todo. Las personas que cargan dones profundos sienten estas transiciones como terremotos internos. Saben que algo está a punto de cambiar, que una nueva temporada se acerca, que una parte de su propósito se está reescribiendo. Y aunque la incertidumbre es grande, la gracia también lo es. Pero aquí está lo más hermoso de todo este precio: nada se pierde. Nada. Cada lágrima derramada, cada noche en silencio, cada lucha espiritual, cada soledad profunda, todo fue sembrado en tierra divina. Dios no desperdicia dolor. No desperdicia procesos. No desperdicia heridas. Cada cosa que atravesaste formó dentro de ti una profundidad espiritual que no se puede enseñar. Por eso ahora tus palabras cargan peso. Por eso tu discernimiento es tan fino. Por eso tu intercesión estremece el cielo. Por eso tu autoridad incomoda las tinieblas. Por eso tu sabiduría ilumina. Todo eso que ahora ves como don, nació del precio que pagaste cuando nadie te veía. Y esto es lo que diferencia al elegido del imitador. El imitador quiere el don sin pasar por el fuego, el elegido pasa por el fuego sin saber que ahí recibirá el don. Dios usa los desiertos para preparar reyes. Usa pruebas para forjar profetas. Usa lágrimas para moldear intercesores. Usa rupturas para afinar discernidores. Usa silencios para desarrollar escuchadores de su voz. Usa pérdidas para dar autoridad. Todo lo que atravesaste fue parte de un diseño perfecto. Si llevas un don verdadero, no lo recibiste gratis. Lo llevas en el alma. Y el cielo conoce el precio que pagaste. Hay un momento en la vida de cada elegido donde algo dentro de él comienza a moverse sin que nadie lo provoque.
No hay un sermón, no hay una canción, no hay una conversación que lo dispare. Es como si el espíritu, después de años de silencio, despertara de repente. Como si algo que siempre estuvo ahí, pero dormido, empezara a vibrar. Esa vibración no es emoción. Es activación. Es Dios diciendo, es tiempo. La activación de los dones espirituales no llega con ruido. A veces ni siquiera llega con alegría. Llega con un cambio interno que no puedes ignorar. Comienzas a sentir cosas que antes no sentías, a percibir señales que antes no veías, a sentir peso donde antes solo había ligereza. No estás confundido. No estás volviéndote más sensible sin razón. Estás entrando en una nueva dimensión espiritual donde todo lo que Dios sembró en ti comienza a tomar forma. La activación empieza en lo más profundo del alma. Es el lugar donde solo tú y Dios tienen acceso. Empiezas a notar que tus oraciones se vuelven diferentes. Antes orabas desde la mente, ahora oras desde el espíritu. Antes repetías palabras, ahora salen de tu interior como si alguien las empujara. Sientes urgencia, sientes fuego, sientes peso. A veces tiembla tu voz. Otras, se quiebra. Otras, sale con una autoridad que tú mismo desconocías. No es porque hayas cambiado tú. Es porque el don está despertando. También se activa en la sensibilidad. Comienzas a sentir cuando algo no está bien, incluso antes de tener evidencia. Percibes intenciones, presencias, cargas, atmósferas. Lo que otros pasan por alto, a ti te grita por dentro. No es paranoia. No es exageración. Es discernimiento afinado. Es el Espíritu Santo dándote ojos que no son naturales. La activación también se ve en tus decisiones. De pronto, ya no puedes hacer lo que hacías antes. No encaja, no fluye, no tiene sentido. Cosas que antes tolerabas ahora te incomodan. Personas que antes te influenciaban ya no te mueven. Ambientes donde antes eras cómodo ahora te quitan la paz. No es que cambió el mundo, cambiaste tú. Cuando el don se activa, también se activa una nueva identidad. Dios limpia el terreno donde va a operar su poder. Y hay algo más, cuando Dios comienza a activar tus dones, aparecen confirmaciones por todas partes. Palabras exactas en momentos exactos. Sueños tan claros que parecen mensajes directos. Versículos que saltan del texto como si hubieran sido escritos solo para ti. Conversaciones que te responden preguntas que ni siquiera dijiste en voz alta. Todo se alinea. Todo señala a lo mismo. Todo apunta a lo que Dios está encendiendo dentro de ti. Algunos sienten esta activación como un fuego. Otros como una carga. Otros como una paz tan profunda que se vuelve dirección. Otros como una confrontación interna que no los deja vivir igual. Algunos sienten que Dios los está empujando. Otros sienten que los está llamando suavemente. Pero todos coinciden en algo, es imposible ignorarlo. Los dones se activan cuando el corazón está listo, no cuando tú te sientes preparado. Dios no espera tu perfección, espera tu disposición. Y cuando el cielo decide activar lo que sembró en ti, nada puede detenerlo. Es como si el Espíritu dentro de ti dijera, este es el momento que esperé durante años. Cuando llega la activación, también llega la sensibilidad hacia las voces equivocadas. Aprendes a distinguir entre tu voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. La voz del enemigo empuja, confunde, desespera. La de Dios guía, aclara, alinea. Antes, tal vez, eran difíciles de diferenciar. Ahora ya no.
El don hace esa separación natural. El espíritu dentro de ti reconoce lo que es del cielo y lo que no. También empiezas a identificar tu propósito. No todo a la vez. No con un mapa completo. Pero comienzan a llegar piezas, señales, pasos pequeños que te llevan hacia lo que Dios quiere hacer a través de ti. La activación de un don no solo te cambia, te reubica. Te reposiciona emocional, espiritual y hasta físicamente. Te mueve hacia lugares que sí te corresponden. Te aleja de los que no. Algunos elegidos sienten esta activación como un despertar de valentía. Antes tenían miedo de hablar, de orar, de actuar, y ahora sienten una fuerza interior que no reconocen. Otros sienten una compasión tan profunda que lloran por personas que ni conocen. Otros desarrollan una autoridad que nunca habían tenido. Otros comienzan a recibir palabras, impresiones, sueños. Otros sienten un ardor por estudiar las escrituras que antes no existía. Y lo más impactante, todo esto sucede sin que tú lo provoques. La activación no se fuerza. Se revela. Dios la enciende en el momento exacto. No antes, no después. Y cuando se activa, ya no hay vuelta atrás. No puedes regresar al nivel espiritual anterior. Tu espíritu se expandió. No se encoge. Una vez que el cielo despierta algo en ti, no vuelve a dormir. Y aquí está la clave más profunda: cada don que Dios despierta en ti tiene un propósito que va mucho más allá de lo que imaginas. No se activan para que te sientas especial. Se activan para que seas útil en el reino. Para que seas voz, luz, escudo, guía, descanso, refugio, puente. Dios enciende lo que sembró en ti porque hay vidas que dependen de tu obediencia. Hay cadenas que solo tú podrás romper. Hay palabras que solo tú podrás dar. Hay batallas que solo contigo serán ganadas. Por eso este momento es tan especial. Porque no estás escuchando este mensaje por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya está despertando. Ya está vibrando. Ya está pidiendo espacio. Ya está diciendo, es mi tiempo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, despierta lo que sembraste en mí. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.